los animes más populares en los últimos años. Yuri on Ice. El panorama del manga anime se revolucionó en 2016 con el estreno de esta serie de patinadores. En parte fue gracias a su preciosa animación, la cual por desgracia se fue descontinuando con el paso de los episodios hasta acabar siendo motivo de mofa dentro del fandom. Pero gran parte de su encanto residía en sus personajes y las interacciones entre los mismos, y eso se mantuvo hasta su último episodio. En Yuri on Ice podrás seguir la historia de diferentes patinadores sobre hielo que compiten entre ellos, se conocen, forman lazos y evolucionan. Kimetsu no Yaiba. Si tuviste conexión a internet durante 2019, es probable que te hayas cruzado con más de una foto de un chico con cabeza de jabalí o de una niña con una especie de bambú en la boca. Demon Slayer fue uno de los shonen más populares de 2019 con audiencia. Una historia repleta de acción y batallas que se concentran en tan solo 26 episodios y que supuso la puerta de entrada al género para muchas personas que hasta aquel momento no se habían animado a consumir este tipo de series japonesas. Shingeki no Kyojin. El manga posapocalíptico de Titanes tuvo su adaptación a la televisión en 2013 con la primera temporada de Attack of Titan. 8 años después, estamos viendo la emisión de su cuarta y última temporada, descubriendo todos los secretos y entramados políticos donde los titanes no están siendo el enemigo más aterrador. Es una serie que ha tenido en vilo a sus fans durante años, con una narrativa adictiva y una duración que le va como anillo al dedo. Hunter x Hunter. A pesar de que tanto el manga como su versión animada lleven más de un año detenidos, Hunter x Hunter sigue siendo una serie digna de mención. Es un shonen que recuerda conscientemente a aventuras JRPG como Dragon Quest y cuyos personajes tienen un fondo tan noble que son capaces de ganarse un hueco en el corazón de cualquier espectador. Les avisamos que después de los 148 episodios que tiene la serie, la historia todavía no está concluida y tampoco podrás encontrar su desenlace en el manga homónimo. Sin embargo, vale la pena cada uno de sus minutos, ya que todos y cada uno de sus personajes desprenden un calor único e inolvidable. Kakegurui. La trama de esta serie es surrealista pero tremendamente adictiva. Con un ritmo rápido, nos cuenta el funcionamiento de una escuela privada en la que el destino de las alumnas se decide mediante apuestas terroríficas y juegos de azar. En muchas ocasiones nos encontraremos tensos mientras se apuestan las uñas de los dedos o cosas similares. En cada capítulo viviremos un juego nuevo con sus propias reglas y lagunas, lo que hará que encadenemos un episodio tras otro sin darnos cuenta. Dragon Ball Super. Una apuesta segura para los que, cuando la situación lo requirió, mandaron todas sus fuerzas a Goku para salvar el planeta. Ambientado en un planeta Tierra 7 años después de los acontecimientos en Dragon Ball Z, los 131 episodios de esta temporada nos permiten seguir los pasos del elenco clásico con algunos personajes nuevos. Aquellos que ya se ganaron un hueco en nuestros corazones y en el imaginario de la cultura pop, regresa a la pequeña pantalla para darnos más fusiones, batallas y momentos épicos. Boku no Hero. Si ha habido una serie anime en los que los últimos años ha creado una comunidad de fans que destaca por su tamaño, es Boku no Hero. En 2019 se emitió la primera temporada del shounen que, por la popularidad del manga en el que estaba basado, prometía ser sucesor de las grandes sagas que estaban llegando a su fin, como Naruto o One Piece. Y en términos de popularidad, así ha sido. Los fans están esperando la quinta temporada del anime, mientras el manga, que trata de una sociedad en la que ser un héroe es un trabajo tan común como ser un bombero, sigue en emisión. Es una obra muy original, plagada de aventuras y de personajes carismáticos. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides regalarnos un like y comentar qué anime incluirías en esta lista. También te recomendamos ver los videos que a continuación te mostramos y suscribirte a nuestro canal.